Bienvenidos hermanos aquí a la iglesia de Machala. A todos dándole la bienvenida, dándole las gracias. En primer a nuestro Señor Todopoderoso que está en los cielos y a nuestro Señor Jesucristo, que cada semana Él nos enseña a través de su palabra cómo debemos caminar en Él. Le damos también la bienvenida a nuestros hermanos que dignamente también nos acompañan por estas redes de YouTube, los cuales también están siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. A ellos también bienvenidos. Que toda la gloria, toda la honra, todo el poder, todo lo que se vaya a hablar el día de hoy sea enaltecido nuestro Dios Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos hoy 5 de agosto del 2018, ya avanzando mucho tiempo. Mire, estamos en el 2018 y Dios, por su bendita misericordia, todavía nos tiene con vida y seguir avanzando en este camino. Es así que continuamos con este ciclo de enseñanza que estamos viendo ya hace unas semanas atrás sobre los problemas que trajo el Evangelio de Dios. El Evangelio que trajo nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas, a este mundo tan perverso que se está viviendo, tantas cosas malas que suceden. Y por la gracia de Él podemos ser salvos, dice las Escrituras, y tener vida eterna. Hermanos, ya hemos visto temas consecutivos sobre los problemas que trajo el Evangelio. Es así que hemos visto cómo fue el mensaje, a quiénes fue dirigido, quiénes lo recibieron, el mensaje. El día de hoy continuamos con las consecuencias que trajo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas y a sus seguidores, y en este caso también a sus apóstoles, primero discípulos, después apóstoles, quienes fueron enviados a todos los pueblos a predicar, a anunciar las buenas nuevas que es el Evangelio. Hablamos tanto de Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Vamos a mencionar qué es el Evangelio. Según un diccionario bíblico, indica de que Evangelio viene del latín Evangelium y del griego Evangelion, que es buena noticia, buenas nuevas, buen mensaje. También habla del vocablo evangelizo, que significa anunciar buenas nuevas, evangelizar, especialmente el Evangelio, la noticia nueva, predicar, anunciar, proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como al inicio le indicaba, el mensaje del Evangelio fue anunciado primero a través de Juan el Bautista en su predicación, la cual se menciona en los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Hermanos, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto en semanas anteriores, y es así que vamos a mencionar los pasajes bíblicos en los cuales está sobre la predicación de Juan el Bautista. Se encuentra en Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 12. También lo encontramos en Marcos capítulo 1, versículo del 1 al 8. Lucas 3, capítulo 1 al 9. Juan capítulo 1, del 19 al 28. Todo habla sobre la predicación de Juan el Bautista, quien anunció la venida, la llegada del Mesías, de nuestro Salvador, nuestro Redentor. ¿De quién hablamos? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue el mensaje que cómo fue el mensaje que Juan el Bautista trajo acá a la humanidad? En ese tiempo al pueblo de Israel. Fue directo. Es así que si ustedes, hermanos, me acompañan, vayamos al Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 2, y vamos a darle lectura también al versículo 11. Lo que decía Juan el Bautista. Mateo 3, versículo 2 y versículo 11. Y diciendo Juan el Bautista: arrepentíos
Ya sabemos que es arrepentimiento, pero vamos a darle lectura a qué es arrepentimiento para tener nociones qué es el arrepentimiento. Según el diccionario de Nelson, es una traducción de una familia de palabras que indican un regreso, un cambio de parecer, un cambio de vida, un cambio de dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno, hacer la voluntad de Dios, o un repudio del pecado para volver a Dios. Estoy en este momento, me vino a la mente cuando decía el profeta Isaías en el capítulo 55 de uno de los versículos, y mencionaba de que dejar el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, quien tendrá de él misericordia y será amplio también para perdonar. Entonces, miren, hermanos, es así de fácil, tan clarito está ahí. El Señor tiene misericordia de toda persona que venga a sus caminos. Solamente hay una sola disposición por parte y voluntad de esa persona que quiera recibir los caminos del Señor, seguir sus caminos, seguir toda su obra, creer en Él, porque somos justificados por la fe de Cristo, decían Romanos. Y al ser justificados, somos sellados por su Espíritu Santo. Entonces, hermano, ya les mencionábamos sobre el arrepentimiento. En el versículo 11, asimismo de Mateo 3, decía Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Ahí está la palabra, arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Lo decía Juan el Bautista, que venía Jesús a este mundo, y él era más poderoso que Juan el Bautista. Él os bautizará. Ya sabemos que bautizar, de acuerdo a las enseñanzas que hemos tenido anteriormente, sabemos que es limpiar, es lavar. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, decía Juan el Bautista, que era nuestro Señor Jesucristo, quien iba a venir. En Marcos capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente. Marcos 1, versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, hermano, ahí está el detalle. Juan el Bautista predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Eso era lo que predicaba Juan el Bautista. Eso era anunciando de que la gente deberíamos arrepentirnos de todos nuestros pecados, porque iba a venir Cristo y Él nos iba a salvar. También mencionábamos la semana pasada, en este caso la intervención del hermano Osvaldo, mencionaba de quienes salían a su encuentro cuando Juan el Bautista predicaba sobre esto. Y es así que en Mateo 3, versículo 5, los que salían a su encuentro eran el pueblo de Jerusalén, Judea, toda la provincia de alrededor del Jordán, y también los líderes religiosos, entre ellos saduceos y fariseos. Vamos a ver, a mencionar una breve relación con lo que significaba fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos realmente? Dice que fariseo viene del griego arameo, que significa separado. Según Pablo, en Hechos capítulo 26 y 5, versículo 5, dice que era una de las sectas más rigurosas, más fuerte. Era así que a la ley le ponían más restricciones y el pueblo no tenía libertad.
estaba solamente al mandato de ellos. Ellos creían tener toda la verdad, pero sin embargo, ellos siempre infringían en puntos que indicaba la ley. Y ellos aborrecían a su prójimo. Imagínense, aborrecían a su prójimo, porque ellos creían ser más, se enaltecían por tener la verdad de ellos. También mencionamos sobre los saduceos, quienes negaban la resurrección. Esa es la característica, una de las características de los saduceos, que negaban la resurrección. Era opuesta a lo que mencionaban los fariseos. Negaban también la existencia de los ángeles y demonios. Hermanos, también se mencionaba en días anteriores la buena noticia que traía nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Y es así, hermanos, que Él daba su mensaje con autoridad, con verdad. Era frontal. Daba su mensaje con conocimiento, porque Él era el Hijo de Dios. Dios Padre le había dado la autoridad para que venga y con autoridad mencione todo su evangelio, el evangelio de la salvación. Ya sabemos que el evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias, ¿no? De acuerdo a lo que mencionamos anteriormente. ¿A quiénes fue dirigido el mensaje? También vimos las semanas anteriores. De acuerdo a Mateo 15, versículo 25, se menciona lo siguiente. Justamente era el tema sobre la fe de la mujer cananea, pero vamos al punto específico. Luego que una mujer cananea le decía a Jesús que tenga misericordia de su hija, porque le atormentaba un demonio, Jesucristo le dijo lo siguiente: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A Él fue dirigido el mensaje, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, a su pueblo. ¿Y cómo recibieron el mensaje? En Juan capítulo 1, versículo del 11 al 12, dice la palabra del Señor. Hermanos, si ustedes acompañan con la lectura. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, así es. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa palabra es tan clara, hermanos. Venimos ahora en la actualidad a ser hechos hijos de Dios porque creemos en su nombre. Somos hechos, decía una parte de la escritura, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Así dicen tan claras las escrituras, hermanos. No hay que desviarse por ningún lado. Son tan claras las escrituras. Es así que algunos de su pueblo escuchó el mensaje y creyeron con fe que Él era el Hijo de Dios y que tenía el poder de Dios para sanar. Es así, hermanos, que hay un pasaje bien específico, a pesar que hay muchos pasajes donde habla sobre la fe en el Hijo de Dios, en este caso a Jesucristo. Vayamos a la resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11, versículo 38 y 44. Decía Jesucristo: yo soy la resurrección y la vida. Y es así que ahí está el ejemplo sobre la resurrección de Lázaro. Vayamos a Juan capítulo 11, versículo 38 al 44. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y había tenido 4 días de muerto el Lázaro. Jesús le dijo:
¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Miren, la relación de Jesucristo con su Padre, Dios Padre. Dándole las gracias, te doy por haberme oído. Y nosotros damos las gracias. Es la pregunta cuando el Señor nos da bendiciones cada día. Una de ellas, de pronto, la vida. Por Él estamos vivos todavía, hermanos. Y a Él siempre darle el agradecimiento por ello. Y también por el alimento que nos da cada día. Nos da la sabiduría, conocimiento, discernimiento de su palabra para seguir aprendiendo de Él. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir, hermano? Continuamos con la lectura. Versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera, mencionó en voz alta, con autoridad. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatarle y dejarle. Y así fue. Resucitó Lázaro. Una gran enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo. También Jesucristo daba su mensaje con verdad. Y es así que nos mencionaba sobre el gran mandamiento. Y eso está en Marcos capítulo 12, versículo de 28 al 34. Vayamos ahí, hermanos, a la Escritura y a seguir alimentando de nuestro espíritu. Marcos 12, como mencionaba, versículo 28 al 34. El gran mandamiento. Atentos, hermanos. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió. Miren, Jesús enseguida respondía. ¿Por qué? Porque Él tenía la sabiduría y el conocimiento de Dios. Él escudriñaba sus corazones, a los corazones de esta gente, y conoce el corazón de nosotros. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel. Oye, Israel. Ya mencionaba hace unos minutos atrás que Él había sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. Y miren nuevamente cómo menciona: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Uno es. Versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el primer mandamiento. Y también le mencionaba: y el segundo es semejante, es parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Miren, hablaba textualmente ese escriba sobre todo lo que había mencionado Jesucristo. ¿Y qué le dice Jesucristo? Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios.
y ya ninguno osaba preguntarlo. ¿Ve? Mira esa gran verdad, hermanos. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento, con toda tu fuerza, y asimismo amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso indicaba Jesús en ese momento y nos recuerda el día de hoy. Hermanos, hasta ahí un poquito de resumen sobre días anteriores, cómo fue el mensaje, a quiénes fue dirigido el mensaje, quiénes recibieron el mensaje. El día de hoy, pues como les mencionaba hace unos momentos, vamos a ver las consecuencias que trajo el Evangelio. Bueno, continuando, hermanos, vamos a ver las consecuencias que trajo el Evangelio. Luego de que nuestro Señor Jesucristo vino y predicó que nos arrepentamos, que creamos en Él. Vayamos antes de ello a recordar lo que decía nuestro Señor Jesucristo, que nos dice el Señor Jesucristo. Jesús principia su ministerio. Tomemos en referencia a Mateo 4, versículo 17. Jesucristo decía, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, ya indicamos, ¿no? Un regreso, el volver a Dios, el dejar de hacer lo malo para ahora hacer lo bueno delante de Dios, hacer todo a la voluntad de nuestro Señor. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya Jesucristo ya estaba con nosotros, ya estaba con su pueblo. En Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, menciona también el evangelista Marcos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Versículo 15, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Creer en su evangelio, en las buenas nuevas que Él traía a esta tierra, a salvarnos, que Él iba a morir en la cruz por todos los pecados de la humanidad, por todos nuestros pecados, hermanos. En Lucas capítulo 4, versículos 14 y 15, también mencionaba el evangelista Lucas. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba. Enseñar es instruir también, hermano. En las sinagogas de ellas, y era glorificado por todos. Mencionaba el evangelista Lucas. A continuación, hermanos, para irnos ya introduciendo al tema, Jesús llama a 4 pescadores. En Mateo 4, versículo del 18 al 25, en Mateo 4, versículo 18 al 25, en el Evangelio de Marcos 1, versículo 16 al 20, sobre el llamamiento de nuestro Señor Jesucristo a 4 pescadores. Vamos a tomar en referencia el Evangelio de Mateo, capítulo 4, del 18 al 25, y vamos a indicar lo siguiente. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. ¿Sí? Pescadores, no tenían ninguna instrucción, hermano. Eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Desde ahí ya el Señor ya los tenía a ellos en mente, los tenía ya predestinados para ser futuramente apóstoles, pescadores de hombres. O sea, ellos iban a anunciar su evangelio a toda la gente de su pueblo, al pueblo de Israel.
Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Miren, le siguieron, sin pretexto, sin nada, le siguieron. Dejaron todo lo que estaban haciendo y le siguieron. Era tanta la fe de ellos en nuestro Señor Jesucristo que le siguieron. No, que voy a hacer esta cosa, no, le siguieron. Y así tenemos que tener nosotros esa predisposición, hermanos, de seguirlo a Él. Así de fácil. ¿Queremos o no queremos? ¿Seguimos o no seguimos? Continuamos. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Sí ven? Tanto Andrés, Simón Pedro, Jacobo y Juan su hermano, simplemente lo siguieron. Así de fácil, hermano. Así de fácil. Versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió, 24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Los sanó. A todos ellos los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces todo el pueblo vino. Sean algunos para de pronto que le dejaran el milagro, otros para escuchar verdaderamente, y otros también para criticar el evangelio que traía nuestro Señor Jesucristo. En este caso, los líderes religiosos, saduceos, fariseos, esenios, escribas y toda la gente que estaba en contra de nuestro Señor Jesucristo y de sus enseñanzas. Continuando, hermanos, el Señor Jesús enseñaba a su pueblo lo que se decía en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, de las cuales vamos a tomar unos puntos para comenzar a introducir el punto de las consecuencias que trajo el Evangelio. Capítulo 5, versículo 1. Estamos en Mateo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Tenemos que tener siempre en cuenta, ¿no? Siempre hemos leído que siempre nuestro Señor subía al monte. ¿Por qué? Porque Él primero tenía que tener comunión con nuestro Padre Celestial, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él oraba primero antes de venir y anunciar palabras de sabiduría, de enseñanza. Viniendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba. Ya supimos que enseñar, es instruir. Los instruía, diciendo, atentos hermanos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados. ¿Qué es bienaventurados, hermanos, para ustedes? Si me ayudan. Gozosos, afortunados, felices. Bíblicamente, persona que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios, dice la Escritura. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre
y ser de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Ven? Otra vez se habla del corazón, que estén limpios ante Dios, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Versículo 10 y del 10 al 12 es sobre parte del tema de hoy. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, hermanos, escuchemos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y así fue, hermano. Así persiguieron a los profetas por solamente seguir los caminos del Señor. Y a los discípulos y futuramente apóstoles les iba a pasar lo mismo. Y el día de hoy, en la actualidad, a su pueblo, a su iglesia, pasa lo mismo. Recordemos eso siempre, hermano. Pero contamos con Dios Todopoderoso, que Él nos ayuda y no deja solo a sus hijos. Y a través de Jesucristo tenemos siempre que recordar que Él es nuestro Salvador. Y tenemos con Él vida eterna. Entonces, hermanos, lo que sí me olvidaba de mencionarle que era discípulo y que es apóstol. Vamos a dar lectura de lo que es discípulo, qué es discípulo y qué es apóstol. Discípulo, de acuerdo a un diccionario bíblico, dice que es un alumno o aprendiz, según el diccionario de Nelson, que sigue a su maestro. En este caso, estamos hablando de quién, hermanos? De Jesucristo. Y apóstol es lo siguiente: luego de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, a los que lo siguen a Él, son enviados. Entonces, apóstol es la transcripción de la voz griega apostolos, deriva del verbo griego apostelo, que significa enviar o despachar. Apóstol es un enviado, es un propagador o predicador de la doctrina bíblica de la fe cristiana, del poder y del amor de Dios. Es un evangelizador que tiene la misión de predicar de Jesucristo y de su obra redentora, su vida, su muerte y su resurrección y ascensión. Hermanos, esos dos conceptos. Discípulo, ya entonces indicamos, es el seguidor, un alumno, un aprendiz de Cristo, y apóstol, un enviado de Dios. Exactamente, hermano, de Dios. Mateo 5, versículo 10, en el cual decía: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 14 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. En Mateo 5:11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Cogiendo ese pasaje, nuevamente vamos a 1 de Pedro capítulo 4 versículo 14, donde el apóstol Pedro mencionaba: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, sois felices, sois gozosos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros.
si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado, decía el apóstol Pablo. También, hermanos, en Mateo 5:12 decíamos: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, hermano, ya Jesucristo ya les mencionaba lo que ellos iban a padecer si lo seguían a Él, y a qué tenían que atenerse. Todas esas consecuencias iban a venir. También Jesús mencionaba sobre el amor hacia los enemigos, y es lo que tenemos que tener, hermanos, para que cuando se presenten o se les presentaban a ellos, a los apóstoles, de que iban a ser vituperados, iban a ser perseguidos, ellos tenían que amar a sus enemigos. ¿Y qué dicen las Escrituras? Lucas 6, versículo 27 al 36. Recordemos que todo esto, lo que se está mencionando, está en los 4 evangelios, ¿sí? Y ahí podemos, en su momento, ustedes podrán escudriñar en cada uno de sus casas. Versículo 27 de Lucas 6. Pero a vosotros, los que oís, os digo: amar a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen, bendecir a los que os maldicen, y orar por los que os calumnian. 29. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, hacen lo mismo. ¿Ve? Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amar pues a vuestros enemigos y hacer bien, y prestar, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ahí habla nuevamente de la misericordia, hermanos. Y a tener en cuenta mucho esto, hermano. Mucho esto. No nos queda más que cuando alguien nos vitupere por seguir los caminos del Señor, pues eso, orar por ellos, para que el Señor les abra su corazón y puedan entender las maravillas de seguirlo a nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él puede cambiar a las personas. Nosotros no podemos hacer ya más nada, solamente orar por esas almas. Jesucristo también les enseñaba a sus apóstoles y a toda la gente que le seguía a dejar todo para seguirle a Él. Y es así que vamos al Evangelio de Mateo, nuevamente en Mateo capítulo 8, versículo del 18 al 22. Del 18 al 20 vamos a dar lectura. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Les decía. ¿Y qué dice el evangelista Lucas? Lucas 9, versículos 59 al 62, sobre este mismo tema.
Lucas 9, 59 al 62. Y dijo otro, sígueme. ¿Ven? Otra vez la palabra de seguir. Sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Versículo 60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Sí ven, hermano? Que deje de hacer todo y anuncie, proclame el reino de Dios. Versículo 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Estaba poniendo cualquier excusa. En este caso, el otro discípulo, que primero se iba a despedir de los que estaban en su casa. Y Jesús, miren lo que les dijo. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces no hay que mirar para atrás, hermanos. La decisión está hecha. Ya está hecha y hay que continuar. Prosigo la meta, decía el apóstol Pablo. Y esa debe ser nuestra meta, de continuar. El que persevera hasta el fin, ese será salvo, dice las Escrituras. ¿Y qué es la palabra apto? Capacitado, dispuesto, idóneo, hábil. Eso es lo que decía nuestro Señor Jesucristo. Hay que dejar todo, hermano, por seguirle a Él. También, una de las consecuencias que trajo el Evangelio es que iba a haber persecuciones venideras. Les mencionaba a sus apóstoles. Y eso lo podemos mencionar en Mateo capítulo 10, del 16 al 25. Esto ya sucedía luego de que el Señor Jesucristo les dio la misión a sus apóstoles de que anuncien su evangelio a todas las naciones, en especial al pueblo de Israel. Persecuciones venideras, Mateo capítulo 3, del 16 al 22, vamos a dar 20 y versículo 21. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué es prudente? Una persona moderada, discreto, silencioso, sobrio. Esos son sinónimos de prudente. ¿Sí? Versículo 17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, por causa de Jesucristo, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, decía nuestro Señor Jesucristo, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo de vuestro Padre que habla en vosotros. Versículo 22. Nos saltamos al 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mí, por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Miren, hermanos. Y seréis aborrecidos de todos, por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, hermanos, ahí nos llama nuestro Señor Jesucristo a continuar avanzando, que aparte de tantas aflicciones de este mundo, nosotros no debemos mirar hacia atrás y mirar todas estas cosas de este mundo, porque lo del mundo es solamente, son situaciones que pasan, pasajeras, pero la palabra de Dios es eterna, es viva y eficaz. Jesucristo también les mencionaba que iba a haber causa de división en la familia. Y es así que vayamos también al Evangelio de Mateo, capítulo 10, del 34 al 39,
Y atentos, hermanos, escuchemos lo que nuestro Señor va a decir. Mateo 10, 34 al 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, hermano, va a haber una disensión en la familia. ¿Y qué significa disensión? Oposición, contienda, riña. Va a haber oposición. Va a haber bastante oposición. Y así lo estamos viviendo, hermano. Ahí va a haber bastante oposición. Pero nosotros debemos orar por ellos, por esas personas, para que vengan a Cristo y conozcan a Él. Pero es grande el Señor, que Él traerá también, y mencionaba, recompensas. ¿Y cuáles son ellas? Ahí mismo Mateo 10, continuando en el versículo 40 al 42, decía Jesús: el que a vosotros recibes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y a cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Qué dice Marcos capítulo 9 versículo 41 sobre este tema mismo? Vamos al Evangelio de Marcos capítulo 9 versículo 41. Y al terminar, hermanos, sobre esta enseñanza. Marcos 9 versículo 41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, hermanos, debemos, así mismo como anunciar, proclamar la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, también debemos nosotros, así como la proclamamos, enseñarla, pero con nuestros testimonios. Ser verdaderos testimonios de Él. Me despido con lo que decía el apóstol Pablo a los filipenses. Filipenses capítulo 3, del 13 al 14. El tema principal, prosigo al blanco. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso decía el apóstol Pablo, y eso debemos tener presente nosotros, de seguir la meta a la que fuimos llamados, al llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, este es un breve estudio sobre las consecuencias que trajo el Evangelio a nuestras vidas, a la humanidad, que trajo a los apóstoles y ahora a su iglesia. La próxima semana vamos a seguir avanzando en este tema, ahondando un poquito más sobre este tema.
dándole las gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos y hablar con denuedo de sus escrituras. A Él sea la honra, la gloria, el poder. Alabado sea Dios Todopoderoso, nuestro Creador. Alabado por intermedio de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha dado el día de hoy sus enseñanzas, y a su Espíritu Santo, el que nos instruye, el que corrige y que nos da ese aliento de seguir sirviéndole a Él. Gracias, hermanos. Gracias, público presente que están a través de estas vías. Gracias.